40 años. Y de pronto la Biblia cambia el panorama, la historia, y dice que de pronto de dentro de sus ojos empezaron a mirar algo maravilloso, sorprendente. Que el desierto se terminaba. ¿Y sabe con qué se terminaba el desierto? Se terminaba con una línea fronteriza que era un río que traía agua cristalina en abundancia para saciar la sed de aquellos que venían caminando en obediencia a Dios. Oh, el desierto de pronto se terminó con un río llamado Jordán, donde iban a saciar la sed, donde iban a tener la abundancia de lo que estaban esperando, porque ese es el Dios al que tú y yo servimos. Nos mete en el desierto, nos direcciona, y parece que todo es contrario, pero de pronto la bendición está ahí. Solamente hay que tomarla, solamente hay que introducirnos donde Él quiere que nosotros vayamos. El desierto se terminó para aquel pueblo cuando llegaron a ese río Jordán. Esta tarde yo no sé cómo tú has estado caminando en este año. Tal vez en abundancia, con cielos abiertos, tal vez con gran necesidad, esperando salir de ese desierto hostil, de ese desierto de muerte. No lo sé, pero hay un río Jordán donde lo sobrenatural de Dios se activa para aquellos que llegan a ese río. Número uno, entonces, el pueblo de Israel fue bendecido cuando llegó a ese río llamado Jordán. La segunda vez que el río es marcado en la Biblia con una importancia es cuando un hombre leproso llamado Naamán buscó su sanidad. Buscó al profeta y el profeta no oró. Lo mandó y le dijo: ve y sumérgete en el río Jordán. Hay una importancia teológica entonces que tenemos que entender, que hay un río Jordán donde lo sobrenatural de Dios está para aquellos que lo necesitan. Venían caminando muriendo de sed, estaba su río Jordán. Para Naamán, un enfermo, un leproso, para alguien que se le había acabado toda esperanza de vida, había un río Jordán donde tendría que sumergirse y encontrar la sanidad, encontrar la limpieza para aquella carne enferma. ¿Cómo has llegado tú a este lugar en esta tarde? ¿Vienes caminando a través de un desierto donde te ha faltado todo? ¿Te sientes enfermo? ¿Sientes que no hay esperanza? Hay un río Jordán al cual debes de acudir, y donde lo sobrenatural de Dios se activa. La tercera cosa de importancia que la Biblia nos muestra a través de su palabra es cuando Jesús vino al río Jordán. Y es aquí donde quiero entonces empezar a predicarle en esta tarde. Es aquí donde quiero que su sentido se abra para que usted pueda entender lo que Dios quiere hablarle en esta tarde. Gracias por ese amén. Es aquí, dije, donde quiero que usted esté atento al mover de Dios, porque es aquí donde Dios va a hablarle, es aquí donde usted necesita prestar atención para que usted reciba lo que usted ha venido buscando. Porque si usted necesita un lugar de bendición, es el río Jordán, es el río espiritual de Dios, donde usted va a encontrar lo que usted está necesitando. Cuando Jesús viene al río Jordán, vea lo que la palabra de Dios dice, se lo leo, porque yo sé que ya lo entendió. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. ¿Qué hizo Jesús? Vino de Galilea. En otras palabras, se levantó porque reconoció que había necesidad de ir a las aguas de Dios.
Cuando usted ve el libro de Isaías, en su capítulo 55 dice: a todos los sedientos, a todos los que no tienen dinero, venid a las aguas y saciad su sed, y todo es gratuito. Cuando Jesús se levantó, o cuando Jesús entendió que había llegado el tiempo de ir al río Jordán, es porque algo iba a suceder en ese río. Y para ir al Jordán tuvo que levantarse, dejar la pereza, dejar de estar acostado, dejar de estar haciendo otras cosas y levantarse e ir a buscar lo que él estaba necesitando. Estoy hablando de la humanidad de Jesús. No estoy hablando como Dios, estoy hablando en su humanidad. ¿Y sabe por qué es importante reconocer, entender esto? Porque Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el camino. En otras palabras, todo lo que Él hizo, todo lo que Él habló, usted y yo necesitamos ponerle o prestarle mucha atención para saber qué es lo que Él quiere hablarnos. Y si Él se levantó, caminó hasta el río Jordán, yo quiero que usted se tome el tiempo. Iba a decirle cuánto tiempo es de Galilea o de Nazaret hasta el río Jordán. Se lo voy a dejar de tarea para que usted vea cuánto tiempo el maestro tuvo que caminar para llegar a ese río. No había autos como el auto que usted trae, no había aviones, no había nada, todo se hacía caminando. Y llegó el momento en que Jesús dejó su comodidad, dejó su trabajo, dejó todo lo que tenía, porque tenía que acudir al río Jordán. Porque en el río Jordán está lo sobrenatural de Dios. Quiero quitar el título del río Jordán, se lo puse para que usted lo entienda de manera natural. Pero de manera espiritual hay un río conocido como el río de Dios. Y es en el río de Dios donde lo sobrenatural se activa. Es en el río de Dios donde tu sed es calmada, saciada. Es en el río de Dios donde vas a encontrar la sanidad que tú estás necesitando. El río de Dios es el punto de reunión donde tú llegarás y encontrarás todo aquello que tú estás necesitando, todo aquello que tú estás esperando. Es en el río de Dios que vas a encontrar la sanidad, que vas a encontrar la paz, que vas a encontrar todo lo que tú estás esperando de parte de Dios. Es importante entonces que entendamos que hay un lugar donde lo sobrenatural de Dios se activa, y es en ese río donde su gloria corre, donde su gloria fluye. Aleluya. Jesús, Naamán y el pueblo de Israel tuvieron que ir al río Jordán. Tú y yo tenemos que ir al río de Dios.